principio recibimos aquí en nuestro estudio al ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, de Blasina y Asociados. No lo voy a presentar, todos quienes nos siguen a nosotros también conocen a Eduardo. Hace pocos días, como lo hace desde hace muchos años, presentaba en la Expoactiva Nacional sus perspectivas agropecuarias, en este caso las del 2015. Esta publicación un poco marca referencias de lo que pasará hacia el futuro. La publicación sabemos que es muy seguida por el operador agropecuario y en lo personal no quisimos ir a la presentación de Expoactiva para obligarlo de algún modo a venir por primera vez a nuestro estudio. Eduardo es una persona que tiene poco tiempo, trataremos de convencerlo para que sean más habituales sus venidas acá. Ustedes lo han visto en notas que en el camino por ahí le hemos realizado, lo cual agradecemos porque siempre nos atiende muy amablemente y bueno, agradecerle también que haya hecho este tiempo para ocupar y para cubrir este programa que va a ser íntegramente hablando de los temas que incluyen perspectivas agropecuarias, que tiene un título que a mí no me gusta, que quisiera que te equivocaras, que dice 2 años difíciles por delante, esperemos que sea menos. Muy agradecidos por recibirte por aquí. ¿Qué tal, Jorge? Un placer estar aquí contigo. Bueno, en principio vamos a pedirte una visión de lo que fue esta nueva presentación allí en Expoactiva, no temáticamente, sino la respuesta de la gente. No, la respuesta siempre es fantástica, la verdad. Mucha gente que se acerca y que nos da además la posibilidad de interactuar, de recibir de primera mano las percepciones que los productores tienen de la situación. También recibimos alguna crítica por el título, pero yo creo que es como cuando en fútbol uno tiene un partido difícil por delante. Qué más lindo que jugar contra el Barcelona un partido. Es un partido difícil, por supuesto, Capaz que lo ganás. pero capaz que lo ganás. Yo creo que lo que se busca primero es ser fieles a la realidad. Uno no puede decir algo que no es lo que está convencido. Pero por otro lado, lo que se busca también es estimular a decir, bueno, hay 2 partidos difíciles por delante. Nadie dice que no se pueda ganar. ¿No? Claro, ¿cómo me posiciono? Es distinto a como era el periodo del agro que fue de 2003 a 2014, claramente. Ahí percibimos nosotros un quiebre que tiene causas muy claras. Hay un quiebre en el precio del petróleo, hay una sobreoferta de granos que antes no había. Y pensamos que hay que prepararse hay que tomarlo como un desafío, que yo no tengo ninguna duda que el agro uruguayo lo va a cruzar. Ha cruzado muchos. Ha cruzado muchos y mucho peores. Sí, sí. Quienes vivimos las épocas de la aftosa sabemos lo que es esto y antes de la aftosa hubo sequías, hubo crisis financieras. Aquí no hay nada parecido, no hay una crisis sanitaria, no hay una crisis financiera y no hay una catástrofe climática. Lo que hay es un periodo que va a ser más competitivo y que va a ser con precios más bajos de los que tuvimos en años anteriores. En nuestro programa de las últimas horas nunca opinamos en pantalla, porque creo que no es nuestra misión, sino la de informar. Pero hay momentos en los cuales uno debe dar su opinión, su visión de las cosas. Y esta situación que hoy se vive o que se va a vivir a consecuencia de esta zafra sojera, creo que hay que medirla en perspectiva y no solamente por esta zafra, e ir hacia la última década y pasar raya y hacer un promedio. Y yo creo que al agro no le ha ido mal en esta última década. Aún siendo no bueno esta zafra que va a empezar a culminar en pocas semanas cuando se empiece a levantar la soja, ¿no? Sí, y tampoco tiene por qué ser necesariamente una zafra mala. No va a colmar las expectativas que había hace unos meses. Pero la agricultura, como tú decís, hay que mirarla en un balance de varios años. No pueden ser todos los años buenos. Y en esa mirada que tú hacías, lo que ha acumulado la agricultura uruguaya en infraestructura, en conocimiento, en nuevas tecnologías, es un capital que creo que le va a permitir cruzar estos 2 años. Que nosotros creemos que también hay que cruzarlos con más peso de la ganadería en los establecimientos agrícolas. Es una flexibilidad que Uruguay tiene de poder hacer
agricultura y ganadería combinadas que otros países no tienen y que nosotros creemos es una herramienta clave para este periodo. La soja difícilmente vaya a volver a 500 y pico de dólares largos como ocurrió. En el corto plazo no. En el corto plazo. En el corto plazo no. En el mediano plazo no hay por qué descartarlo. En estos 2 años no. Claro. Y eso también surge de que en algunas presentaciones que nosotros hacíamos con productores en la primavera pasada, nosotros planteábamos que no creíamos que la soja llegara a 400 y encontrábamos una cierta resistencia de los productores que decían, no, yo a menos de 400 no voy a vender nada. Que a mí me impresionó un poco porque implica una actitud de tomar un riesgo muy, muy fuerte. Entonces eso también nos motiva a poner un título un poco fuerte, un poco duro, porque nosotros decíamos, bueno, si aparece 380 o 390 por la soja, hay que tomar alguna posición. Y había gente que con razones muy válidas negaba enfáticamente esa posibilidad, acostumbrada a los 500 de los que veníamos. Pero ha habido una sucesión de cosechas muy abundantes, entre ellas la del Mercosur de este otoño, que tal vez no va a ser tan buena aquí, pero va a ser una cosecha muy abundante en Brasil y en Argentina. La anterior de Estados Unidos, posiblemente la próxima de Estados Unidos, porque en Estados Unidos no va a bajar el área, que obligan a que tengamos que mirar las cosas con un cristal distinto al que tenía antes y tomar estrategias para hacer frente a eso. Es decir, es posible que la soja de 350 dólares se quede 2 años, pero tal vez vamos a tener terneros a menos de 2 dólares que los podemos engordar, o tal vez podemos encontrar un montón de alternativas. Sí, ese mix que tú decías que pocos países pueden hacerlo, como es la ganadería y la agricultura en un sistema productivo único. De la ganadería quiero hablar un poco más adelante, pero ¿de qué? Es decir, de una superproducción sojera de Estados Unidos, no solo depende el actual precio, depende también del valor de las monedas, de la situación de los países, en fin, de una cantidad de elementos que no solo hacen de que la superproducción y la superoferta de soja haya sido el elemento, sí, clave seguramente, pero hay otros que han influido para que lleguemos a esta situación de 300, ¿cuánto? 50. 350. ¿Cómo ves eso? ¿Qué va a variar primero de todo esto? Una gran producción, que las monedas fluctúen en favor de lo que es el mercado, incluso el precio del petróleo influye en esto, ¿no? Sí, claro, nosotros le asignamos mucha importancia al precio del petróleo, por eso cuando el año pasado vino una caída tan fuerte del petróleo, fue de los argumentos que teníamos para decir no esperen una soja de 400 dólares. Y en la medida en que el petróleo siga abajo de 60 dólares por barril, es difícil esperar una recuperación porque petróleo barato significa etanol barato y eso le pone un techo al precio del maíz, significa biodiesel barato y le pone un techo al precio de las oleaginosas. Y también obliga o implica que Uruguay se tiene que adaptar o tiene que trasladar ese petróleo más barato al precio de los combustibles en algún momento, ¿no? Sí, posiblemente en el mes de abril haya ya un pequeño ajuste. Yo creo que van a haber factores que van a compensar. Por un lado, el precio de la tierra y de la energía va a tener que ir bajando. Por otro lado, de los factores que llevan a que el precio de las materias primas bajen es que el dólar va a estar muy firme. Estados Unidos va a subir sus tasas de interés, eso va a ser un factor adicional de fortaleza del dólar. Y aquí en Uruguay también vamos a ver un dólar que va a ser más fuerte del que teníamos. Eso también va a llevar a que en el mediano plazo tal vez tengamos una soja de menos de 400 dólares, pero esos dólares convertidos a pesos van a ir rindiendo cada vez más. Lo que tiene que suceder para que el precio suba en dólares es que baje el área en distintos lugares del mundo para que existe una sobreoferta. Claro, para que se vaya disolviendo esa sobreoferta que hay hoy. Porque China va a seguir aumentando las compras, pero hoy están
los silos de soja muy bien abastecidos, y eso le da un poder de negociación mucho más fuerte al comprador. Y en la interna, ¿cuál deberá ser la actitud? Por un lado, del gobierno, buscando incentivar al productor para que no baje los brazos y para que esté contento de hacer lo que hace, pero también el productor seguramente deberá de posponer el cambio de la sembradora, de la cosechadora, de la tolva, del tractor. Sí, yo creo que a nivel de gobierno sería bueno una señal de que se comprende el momento que se vive. Por ejemplo, el agro no puede seguir subsidiando el transporte urbano, es un subsidio que no tiene ninguna vinculación y que podía ser admisible en un periodo de precios muy altos internacionales. Podría ser incomprensible que se dijera, bueno, ustedes están disfrutando de precios muy buenos, colaboren para que la gente que está en la ciudad y no disfruta de eso tenga un peso más barato del boleto. Pero ahora que las cosas han cambiado, eso creo yo que debería un gasoil productivo finalizar. Del cual tanto se ha hablado en las campañas políticas. Por lo menos un gasoil transparente con lo que pasa en el mercado internacional de petróleo. Exacto. Eso me parece que sería una buena señal. Y luego en materia tecnológica creo que todo lo que sea tecnología agrícola que ahorra en insumos y que ahorra por más precisión en la aplicación, es algo que vimos en la Expactiva generando mucho interés. Eso va a tener un lugar. Las tecnologías de energía solar tienen que tener un lugar cada vez más fuerte, es hacia donde va el mundo, y en el agro hay superficie para captar energía solar. Pero yo creo que hay una inercia de cambio tecnológico que va a llevar a una agricultura de mucho más precisión y por lo tanto de menos uso de insumos, que no implica menos producción, no implica dejar de echar fertilizante para ahorrar y que pase lo que pase con el rendimiento, sino echar precisamente lo que se necesita para optimizar el rendimiento, que el fertilizante no termine en un curso de agua, eso sí que es una típica situación perder-perder, ¿no? Se pierde ambientalmente, se pierde económicamente, se pierde en imagen. Entonces, bueno, en esta época de drones y de satélites y de tecnologías que permiten medir metro por metro lo que pasa, creo que ese camino de cambio tecnológico no va a cambiar. Como tú decías, la inversión grande en maquinaria en buena medida se hizo en años anteriores, con lo cual ahora creo yo que va a haber una actitud mucho más de usar... Por lo menos se va a enlentecer. Se va a enlentecer la venta de maquinaria como se enlentece a nivel urbano la venta de automóviles. Eso creo que es algo que lo vamos a percibir en estos 2 años. Pero que también es parte de las fortalezas que incorporó el agro en estos años, porque se enfrenta a esta situación con un parque de maquinaria que está sumamente modernizado respecto al que había 10 años atrás. Y bueno, entonces... Creo que eso es parte de la lógica económica. Capital que hay que utilizarlo en su buena medida, ¿no? Claro, tiene que rendir en estos años y bueno, creo que el que emprenda una inversión de gran escala lo va a pensar muy bien. Es posible que el año que viene empiecen a aparecer oportunidades, luego de un año de ajuste, porque la tierra esté más barata. A eso iba también. Entonces, ahí hay una diferencia de posibilidades entre el dueño de la tierra y el que la tiene que arrendar. Seguramente los arrendamientos se van a ajustar un poco a la baja, supongo. Eso estará seguramente por allí en las perspectivas agropecuarias. No sé cuál es tu visión respecto de eso. Sí, yo creo que va a haber campos que son actualmente agrícolas, que están lejos de los puertos, que no tienen un gran potencial, que van a volver a ganadería. Va a haber gente que estaba arrendando que va a tener que ver cómo resuelve un campo que se le devuelve. Yo creo que el mercado de tierra para la renta va a tener un ajuste mucho más importante que el de la tierra como bien inmobiliario, digamos, donde ahí yo creo que el ajuste va a ser menor, pero evidentemente incluso va a cambiar la forma en que se va a pagar la renta. No creo que vaya a ser ni completamente en dólares ni completamente en kilos de soja, sino que se van a, creo yo, a buscar fórmulas mixtas donde va a aparecer, creo yo, bastante creatividad para que el negocio siga funcionando, pero que
el reparto del riesgo sea más acorde a la nueva situación. Desde lo agronómico también habrá que apuntar a aquellas variedades que resistan un poco más a la sequía o que resistan un poco más al exceso hídrico. Nunca se sabe lo que va a pasar con el clima. Sí. Y ahí hay empresas e instituciones que están permanentemente investigando, desarrollando, viendo cuál es la variedad que mejor funciona en los diferentes sistemas ecológicos, ¿no? Sí, y yo creo que donde vamos a ver primero una reducción de área a nivel global es en el maíz, que es el cultivo más caro por hectárea en comparación a soja y sorgo, por nombrarlos de verano. Es el cultivo más sensible a un faltante de agua, por lo tanto más riesgoso, y creo que ya en la próxima siembra de Estados Unidos vamos a ver una reducción importante del área de maíz. Hay un proceso que ya está empezando, que se va a acentuar y que nos va a empezar a mostrar el final de ese camino. El maíz yo creo que va a ser de los primeros granos que va a rebotar en su precio y nos va a estar indicando que esos 2 años difíciles empiezan a quedar atrás. Eso seguramente lo vamos a ver en el segundo semestre de este año posiblemente. Desde esferas oficiales, concretamente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se ha insistido mucho en el riego. Si se regara más quizá el resultado de esta cosecha fuera diferente. Sí, yo creo que el riego, aunque es una inversión importante, sí, es una inversión que mantiene plena vigencia, porque el gran problema de estos 2 años sería la coincidencia de sequía con bajo precio, ¿no? Esa es una combinación demoledora que ojalá evitemos. Pero yo creo que la inversión en riego no se va a detener en Uruguay, a pesar de que el precio sea menor para los productos. Si tuvieras que sintetizar en 1 o 2 frases la situación de la agricultura en el Uruguay hoy, ¿cuál sería para redondear este bloque? 2015 es el año del ajuste fuerte, van a haber márgenes menores, van a ajustar los costos. 2016 va a ser difícil también, pero ya se va a empezar a ver un panorama más interesante porque los precios van a subir levemente en dólares en 2016 y el dólar va a rendir más. Y ya vamos a estar viendo stocks a nivel mundial que se van achicando. Amigas y amigos, tenemos el gran placer de tener junto a nosotros al ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, director de Blasina y Asociados, con quien vamos a hablar enseguida de esta pausa de la ganadería. Ya volvemos.